Gracias por acompañarnos a un reporte más de la actividad del volcán Popocatépetl, donde en esta oportunidad Senapred nos informa que se lograron identificar 42 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y en ocasiones contenido de ceniza. Se contabilizaron 86 minutos de tremor de alta frecuencia. Las condiciones climáticas no nos permiten ver hacia dónde se dirigió la pluma del volcán Popocatépetl, pero sin embargo el semáforo continúa en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí tenemos el PPIG del volcán Popocatépetl, donde vemos actividad importante prácticamente todo este sismograma. Vemos un registro pequeño aquí en traza negra. Este no me aparece en el servicio sismológico, lo cual quiere decir que es una actividad meramente volcánica, posiblemente una exhalación, posiblemente un sismo vulcanotectónico, en fin. Vemos impresionantemente el registro del sismo de esta tarde en Michoacán, aquí en traza azul. Aproximadamente aquí inicia a las 13 horas con 8 minutos y vemos que de entrada es un registro bastante importante, el cual está saturando completamente el sismograma. Vemos que aparte de la importancia es un sismo bastante largo, termina toda esa hora prácticamente de las 13 horas, continúa a las 14 horas, sigue viéndose todavía ese registro y vemos ahí a las 14 horas con 32 minutos el sismo réplica mayor, porque ya han habido bastantes réplicas. Y bueno, este sismo réplica mayor de magnitud 5.3 aún sigue siendo una magnitud alta. Vemos que también ese registro continúa la traza hasta terminar las 14 horas y continúa en las 15 horas esa vibración, ese movimiento. Así que bastante movido este sismograma. Y bueno, vemos aquí en la parte inferior, digamos a partir de las 20 horas, un registro también continuo. Esa es actividad del volcán, un movimiento tremórico. Y bueno, vamos a ver qué respuesta más adelante nos da el volcán propiamente con esta actividad. Aquí tenemos Santa Rosalía, Baja California Sur, donde también nos muestra bastante actividad. Esto a partir de las 6 de la mañana y 7, bueno, prácticamente de las 6 de la mañana en adelante, vemos ahí unos registros importantes. Vemos aquí bastante registros continuos. No sé si sea esto por cuestión de que el mal clima o bien también pueda ser algún movimiento por ahí importante. Vemos perfectamente igual el registro de este sismo magnitud 7.7, el sismo destacado en México. No se registra, ahí no se alcanza a ver el registro de la réplica de 5.3, más sin embargo vemos relativamente lo largo de este sismo, de este registro, bastante importante, y también hay que estar pendientes de ver cómo reacciona el volcán de Colima. Este es el sismograma de Sinaloa, donde podemos observar básicamente tranquilo el resto de el sismograma, y vemos obviamente el sismo magnitud 7.7 con las mismas características anteriores. Aquí podemos ver Iguala Guerrero o sismograma de Platanillo, como lo conozcan, igual que el anterior. En cuanto al resto de su actividad, más o menos ahí se ve
una actividad tranquila, y destaca también aquí el 7.7 y el 5.3. El 5.3 es este en traza negra, que es la réplica mayor. Ahorita ya vamos arriba de 200 réplicas. Aquí tenemos el sismograma de Oaxaca, donde también estamos viendo la importancia de estos registros de estos dos sismos en magnitud 7.7 y 5.3, bastante largo, bastante intenso. Estamos viendo también aquí un pequeño registro a las 7 de la mañana con aproximadamente 50 minutos. Ese es el registro del sismo magnitud 4.1 en Cintalapa, Chiapas, este pequeñito que ven aquí. Posteriormente vemos a las 8 de la mañana también con aproximadamente 48 minutos más o menos. Bueno, ese también es un sismo 3.8 en Crucecita, Oaxaca. Y bueno, eso es lo que vemos. Aquí tenemos el sismograma de Huatulco, que es el que nos muestra un poquito más actividad. Vemos aquí el registro del sismo a las 7 de la mañana con 50 minutos. El 4.1, este que vemos aquí, es el de Cintalapa, Chiapas. Posteriormente vemos a las 9 de la mañana con 45 minutos aproximadamente. Este es un sismo de magnitud 4.2 en Salina Cruz, Oaxaca. Me brinqué aquí uno a las 8 de la mañana con prácticamente 58 minutos. Ese es un sismo también de 3.8 allá en Crucecita, Oaxaca. Posteriormente vemos a las 10 de la mañana una actividad continua aquí, pequeños registros, al igual que a las 9 de la mañana toda esa traza muestra pequeña actividad continua. Vemos ahí a las 20 horas con 27 minutos aproximadamente un pequeño registro. Este pequeño registro pues es un sismo, no me aparece ahorita en el servicio sismológico, pero bueno, el día de mañana aparecerá, y sin duda alguna el sismo destacado de esta tarde, 7.7, traza azul, continúa en traza negra y se prolonga bastante este sismo, como que fue en dos partes. Aquí tenemos el sismograma de Matías Romero, donde podemos observar aquí a las 5 de la mañana con aproximadamente 29-30 minutos, digamos. Este es el sismo de magnitud 4.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, este que vemos aquí. Después tenemos este, es el de que vemos a las 7:50 y tantos de la mañana. Este es el sismo de magnitud 4.1 en Cintalapa, Chiapas. Tenemos también aquí este otro de las 9 de la mañana con aproximadamente 45 minutos. Es el 4.2 de Salina Cruz, Oaxaca. Y bueno, el sismo igual destacado. Aquí sí podemos apreciar en traza negra en esta zona el sismo de magnitud 5.3, réplica más importante después de ya arriba de 200 réplicas. Y el sismo igual, el registro sísmico en traza azul y negra en todos los sismogramas de aquí se registró de esta manera importante, saturando el sismograma. Aquí de igual manera, este es el de el Cayaco o Coyuca de Benítez. Estamos viendo el registro importante del sismo 7.7 y 5.3. De ahí en fuera se muestra más o menos estable.
Y bueno, aquí tenemos Ciudad de México, donde podemos ver la actividad a partir de las 6 de la mañana, actividad cotidiana con algunas pequeñas pulgas. Y estamos viendo para hacer la Ciudad de México también bastante importante este registro sísmico de magnitud 7.7 y 5.3. Ambos lograron sentirse en gran parte de la Ciudad de México. Vemos ahí cómo se extiende toda esta traza hasta terminar las 13 horas, las 14 horas, y todavía continúa ahí esta llegada de estas ondas sísmicas, este registro bastante importante. Sismos de magnitud 4.0 a más en México. Bueno, el día de hoy sí obtuvimos bastantes sismos de magnitud 4.0 a más, entonces vamos a simplificar un poquito el nombramiento de estos sismos. Este es un sismo de magnitud 4.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 2 de la mañana con 53 minutos. Sismo magnitud 4.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 5 de la mañana con 29 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Palenque, Chiapas, a las 7 de la mañana con 17 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Cintalapa, Chiapas, a las 7 de la mañana con 49 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Pijijiapan, Chiapas, a las 8 de la mañana con 26 minutos. Sismo magnitud 4.2 en Salina Cruz, Oaxaca, a las 9 de la mañana con 45 minutos. Sismo magnitud 4.3 en Mapastepec, Chiapas, a las 10 de la mañana con 8 minutos. Sismo destacado el día de hoy en México de magnitud 7.7 a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, a las 13 horas con 5 minutos y profundidad de 15 kilómetros. Sismo magnitud 4.1 en Cualcomán, Michoacán, a las 13 horas con 10 minutos. Sismo réplica magnitud 5.3 a 50 kilómetros al sur de Tecomán, Colima, a las 14 horas con 30 minutos. Sismo magnitud 4.0 en Cintalapa, Chiapas, a las 17 horas con 38 minutos. Sismo magnitud 4.2 en Cualcomán, Michoacán, a las 17 horas con 57 minutos. Sismo magnitud 4.0 en Cualcomán, Michoacán, a las 18 horas. Sismo magnitud 4.1 en Cualcomán, Michoacán, a las 19 horas con 9 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Cualcomán, Michoacán, a las 21 horas con 16 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Cualcomán, Michoacán, a las 21 horas con 23 minutos. Sismo magnitud 4.1 en Cualcomán, Michoacán, a las 23 horas con 39 minutos. Scioli Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muy buenas tardes, gracias de verdad por estar con nosotros. Scioli, ¿hay explicación científica de por qué la coincidencia en temblores con el 19 de septiembre? Es muy curiosa la pregunta de si hay una explicación científica. Yo creo que tenemos que basarnos en que México es un país altamente sísmico, es un lugar donde vamos a tener sismos con cierta frecuencia, sobre todo en la zona de las costas del Pacífico, porque es donde tenemos la interacción de dos placas importantes, COCO metiéndose por debajo de Norteamérica.
pero los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985, 2017 y ahora este año 2022 tuvieron diferentes orígenes. El de 1985 y el de este día tienen un origen común, que es el contacto entre las dos placas, mientras que el de 2017 ocurre dentro de la placa de Cocos a una profundidad mayor de 57 kilómetros, y es donde la placa ya está metida abajo en el manto y está doblándose, y en esa zona ocurre. Entonces son diferentes naturalezas, y es una gran coincidencia que sucedan un 19 de septiembre en un mismo país, afectando a una misma ciudad, que es Ciudad de México, o sintiéndose fuerte como el día de hoy, sin mayor afectación en Ciudad de México, pero sí en la zona aledaña, y finalmente el que ocurre el 19 de septiembre nos hace verlo con mayor detalle y que se vuelve significativo para nosotros. Claro. Sí, Oli, y escuchábamos ahorita a nuestra gente de producción que decía, bueno, es que también cercana a la misma hora, es como muy apocalíptico, incluso muchas personas creen en estos temas de la energía y decían, en el noticiero anterior teníamos la oportunidad, él y yo, de platicar, y les contaba la experiencia de una señorita que fue rescatada de los escombros, y en aquel entonces, en el sismo de 2017, Patricia Acevedo, ella me decía, es que yo creo que es este pánico colectivo y la energía de nuestra ciudad que hace que vuelva a temblar. En esa ocasión a ella le tembló después y ya lo demás es historia, lo que les había comentado. Y si bien estos sismos no se pueden predecir, ¿qué factores puede haber en el ambiente, en la tierra, en la energía de la tierra, que suceda esto? Un mismo día, en un mismo lugar, casi a la misma hora. El que sucedan en un mismo día es mera coincidencia. Es como dos personas que tienen el mismo cumpleaños, nacieron el mismo día. Hay muchas personas en el mundo que nacieron en el mismo día, pero hay muy pocas personas dentro de una misma casa o en una misma familia que nacieron el mismo día, a menos que sean gemelos. Uh-huh. En los sismos también se da algo que se conoce como dobletes, y puede llegar a haber dos sismos en una misma región, con una separación de tiempo muy pequeña, de unas cuantas horas inclusive. Pero no es el caso. Aquí se están dando con diferencia de varios años, y es como dos personas en una misma casa que nacieron el mismo día, con varios años de diferencia, ¿no? Así de casual es este asunto, así de coincidencia. Ahora, no tiene que ver con cómo nos sentimos, qué pensamos, que nos unamos todos en este pensamiento de miedo o de atracción de estos fenómenos. El fenómeno sísmico en los temblores tiene su origen a partir de las interacciones de las placas tectónicas. Para que una placa tectónica se mueva, se requiere muchísima fuerza en el interior de la Tierra. Entonces, nuestra Tierra está compuesta por tres capas. La capa más central, la de más adentro, es el núcleo. Y este núcleo tiene un fenómeno que es el que genera nuestro campo magnético, es el que nos protege de las ráfagas solares y de otros fenómenos externos, pero también lo que hace es que calienta el material que está en el manto, que es la siguiente capa. Y esa capa es muy interesante porque se mueve, tiene un movimiento como un fluido en una olla. Entonces nos ponemos a imaginar al núcleo siendo como la parrilla y el manto siendo este material fluido que va a tener circulación. Y entonces es una circulación que no ocurre en unas horas o en unos minutos, sino que ocurre en millones de años. Y ese movimiento lo que hace es que arrastra a la capa más superficial que tenemos en la Tierra, que es donde nosotros estamos parados, y las va moviendo esos pedazos de gran rompecabezas tridimensional que es nuestra corteza terrestre, y esos fragmentos de rompecabezas son las placas tectónicas. Y entonces el manto hace que esto se mueva, pero se mueve muy lentamente. Una placa tectónica se mueve a razón de 6 centímetros por año. ¿Cuánto es 6 centímetros por año? Es la velocidad con la que nos crecen las uñas. Entonces, si nosotros no se nos partieran las uñas o no las estuviéramos cortando, lograríamos aproximadamente esta longitud en nuestra uña, y eso es lo que se mueve una placa tectónica.
Pero ¿qué pasa? Que las placas tectónicas que están en contacto no es que se estén metiendo con gran facilidad una con respecto de la otra, sino que esa superficie que está en contacto tiene gran rugosidad. Imagínense las rocas ahí queriendo moverse una con respecto a la otra. Y eso evita que se mueva y eso acumula energía y eventualmente eso se rompe y se mueve y eso es lo que genera los grandes sismos. Justo ¿Cuándo eso lo va a hacer? Pues cuando la Tierra esté lista para hacerlo, no cuando nosotros nos concentremos para que suceda. Justo eso, Scioli, ¿qué define un sismo para que sea o no sea destructivo? Hay diversos tipos de temblores o terremotos, también en su caso, ¿qué hay de diferencia en este 2022 al año 1985, incluso también en el año 2017, los movimientos también que se realizan? Es una excelente pregunta porque fíjate que el sismo de 1985 ocurre al este, en las mismas costas del estado de Michoacán, ¿no? Más cerca de la comunidad de La Mira, en Michoacán, y este se da al oeste. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos sismos del 19 de septiembre? El de 1985 tuvo una magnitud de 8 y el de esta tarde tuvo una magnitud de 7.7. Uno piensa así rápidamente, dice 7.7 a 8 no hay una gran diferencia. Sin embargo, sí la hay. Por cada 0.1 de unidad de magnitud, la diferencia en energía liberada es de 1.5. Entonces tenemos que multiplicar 1.5 por 1.5 por 1.5 para saber cuál es la diferencia en energías liberadas entre la magnitud del sismo de 1985 con respecto al sismo de esta tarde, ¿no? Entonces, si yo hago rápidamente esa operación, que no la tenía yo preparada, la diferencia entre esta energía liberada entre estos dos sismos de 19 de septiembre es de aproximadamente 3.4 veces la energía. Wow. ¿No? Entonces, esto es muchísimo porque estamos hablando de 1 por 10 a la 15 joules, 1 por 10 a la 16 joules, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy importante. Porque incluso, Scioli, el de 2017 fue de 7.1. Que fue altamente destructivo, y este de 7.7. Entonces era a lo que se refería Elizabeth, sí, el de 2017 que brincó la ciudad, sí. Estos movimientos trepidatorios, es lo peligroso más que el radio. En realidad no. La diferencia entre el del 2017 y el de esta tarde es la ubicación con respecto a Ciudad de México. Entonces, el de 2017 tuvo magnitud 7.1, entonces podemos hacer la comparación de 1.5 por 1.5 por 1.5 6 veces, y sería esa diferencia en magnitud. Pero en aquel entonces, el epicentro con respecto a Ciudad de México estuvo a una distancia de 120 kilómetros, mientras que el de esta tarde estuvo a más de 400 kilómetros. Esa gran distancia ayuda a Ciudad de México porque conforme van pasando las ondas, van perdiendo energía. Entonces, mientras más lejos nos encontremos, menos fuerte va a ser el movimiento. Y entonces, en 2017 estábamos muy cerca y eso hizo que el movimiento fuera mucho más fuerte. Pues ahí Con respecto a los términos de oscilatorio y trepidatorio, te comento que todos los sismos provocan ambos movimientos, tanto oscilatorio como trepidatorio. Ok, perfecto. Súper interesante. Scioli Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, gracias por estar esta tarde platicando con nosotros.